Muy buenas, Elena. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues muy bien. Muchas gracias por estar hoy aquí. La verdad que es un placer enorme poder contar contigo, por lo gran profesional que eres, por todo lo que sabes y por todo lo que vas a poder aportar a esas personas, ¿no? Esos opositores, opositoras, pues que han decidido ir a por todas en 2025 por la especialidad de Geografía e Historia, ¿no? Sí, pues Una especialidad muy bonita, ¿no? una especialidad preciosa. Yo siempre digo que es la más bonita, quizá porque bueno, es muy amplia y porque es fundamental en la educación de un adolescente secundaria, que es lo que nos ocupa, pues que a lo largo de sus 4 años en la ESO y 2 en bachillerato, pues claro, nosotros damos geografía, damos historia, damos arte, pues forma un ser humano, ¿no? Y le forma pues muy bien para luego ya salir a la vida, ¿no? Con esos pilares que les damos nosotros, los docentes de geografía e historia. Totalmente. Pues nada, antes de comenzar con esta charla tan interesante que vamos a tener, sí que me gustaría que nos contases un poco pues, quién es Elena, eh, tu trayectoria profesional, desde que bueno, pues, decides plantearte esto de la educación hasta que consigues la plaza. Y también me gustaría que nos contases un poquito la experiencia que tuviste el curso pasado, ¿no? En 2023, como miembro del tribunal, ¿no? Que creo que eso puede aportar mucho a la A los gente. opositores. Exactamente. Bueno, pues yo he estudiado pues, muchas cosas en mi vida y me he dedicado durante mucho tiempo, me dediqué al turismo porque me gustaba viajar y sobre todo me gustaba pues, la geografía, la historia y el mundo de los museos. Entonces trabajé durante mucho tiempo todos estos temas. Luego, por motivos personales, cuando ya me casé, tuve mi hija, pues quería una vida más tranquila y como van a hacer nuestros opositores en muchos casos, porque yo siempre digo que hay 2 tipos de opositores, ¿no? El que acaba la carrera y ya tiene claro que quiere la educación y los que, como en mi caso, pues al principio no lo vemos claro y luego con el tiempo, pues la vida nos va llevando un poco a este mundo, ¿no? Entonces, ahí ya a raíz de nacer mi hija fue cuando pues yo estudié mi máster y ya me presenté en Castilla-La Mancha a la especialidad de Geografía e Historia. Estuve unos años aprobando la oposición, que eso también pasa muchas veces, pero no consigues plaza. Y entonces me desanimé un poco, había mucho trabajo en museos, en turismo, y me volví otra vez. Luego vino el COVID y otra vez, bueno, Paralizó todo, ¿no? paralizó todo y de nuevo pues recuperé esta idea de volver a la educación, que además me gusta también, es decir, me he movido así en varios campos. Y entonces en el 2021 pues me presenté en la Comunidad de Madrid y tuve la suerte de sacar la plaza, ¿no? Sí. Es verdad que había estado la experiencia anterior de los 7 años que trabajé en Castilla-La Mancha, ya conocía muy bien la especialidad, pero bueno, esto yo siempre digo que es una carrera de fondo. Y en esa ocasión, pues bueno, la vida me premió, bueno, tuve la suerte de conseguir una plaza y curiosamente el año pasado me convocaron para ser tribunal. Entonces, claro, todo de repente dices, bueno, si yo hace nada estaba aquí y ahora estoy en el otro lado. Y también me permitió aprender mucho, ¿no? O sea, todo te enseña, todo en este mundo de la educación. Y claro, es que es un mundo, como siempre digo, que infinito, ¿no? Con muchas posibilidades y bueno, pues es apasionante, quiero decir, como tribunal tienes una gran responsabilidad, ¿no? Porque estás evaluando a los opositores y bueno, pues tienes que ser muy justo, tienes que valorar muchas cosas y realmente es una oposición, la nuestra, muy compleja porque trata muchas especialidades y bueno, fue una experiencia estupenda. Yo creo que con esa experiencia se puede ayudar mucho a las personas que van a estar en ese trance por el que hemos pasado todos, porque los que estamos ahora aquí, hace nada estábamos en el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo me considero una persona muy afortunada por haber conseguido esta plaza, que a veces me parecía algo imposible o muy difícil. Y bueno, si tengo que dar algún consejo, diría que no es tan difícil ni tan imposible, que a veces nos parece una cosa como muy grande o muy para otros, pero Sí. Que es cuestión de que es empezar, cuestión de ¿no? Y empezar, de proponérselo. seguir y de proponérselo a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pues nada, lo dicho, bienvenida, la verdad que encantado de que puedas estar aquí. Y bueno, la idea que yo tengo, sobre todo para aquellas personas que se van a presentar a nuestra especialidad,
pues que puedan tener una visión general, un marco de a lo que se van a tener que enfrentar en cada una de las pruebas, ¿no? Por eso a mí me gustaría empezar por el temario, que bueno, hay una peculiaridad que tiene el temario de Geografía e Historia, que se debería llamar Geografía, Historia y Arte. Sí, es verdad. Decir, nos falta ahí la coletilla, porque nos encontramos ante un temario que está dividido en 3 grandes bloques: Geografía, Historia y Arte. ¿Cuál es el problema principal que se puede encontrar un opositor? Porque al final, cuando ha terminado la carrera, pues ha estudiado un grado en Geografía, ha estudiado un grado en Historia, o en Geografía e Historia, ¿no? Pero siempre tiene más peso la Historia, o un grado en Historia del Arte, ¿no? Entonces, es una especialidad, como tú decías, tan compleja, con tantas especialidades, que al final, aunque uno sea del ramo, pues le puede cojear una de las patas, ¿no? Por eso es imprescindible al final pues adquirir un conocimiento global. Tú, por ejemplo, ¿qué piensas de esta cuestión? ¿Del temario? Del temario. A ver, yo el temario, por mi propia experiencia, ¿no? Es un temario inabarcable, ¿no? Son 72 temas, Sí. pero cuando lo ves por primera vez o te enfrentas, me imagino un opositor que acaba de terminar su grado, ¿no? Sí. De repente ve el temario y si ha estudiado arte dirá, bueno, pero si de arte solo hay 10 temas. Sí, sí. Y si ha estudiado geografía, pero si solo hay 20 temas, ¿no? Sí. Quizá historia, bueno, pues como tenemos desde la prehistoria, edad antigua hasta la contemporánea, incluso tenemos temas de actualidad al final del temario, pues quizá pueda sentirse un poquito más seguro, pero al final es un poco engañoso, quiero decir, porque el temario es inabarcable. Entonces, o has estudiado 3 carreras universitarias o siempre vas a tener algo o algo que lo llevas un poquito peor, ¿no? Sí. Porque yo doy por hecho que alguien que ha estudiado arte sabe arte de sobra, claro. o geografía. O sea, cuando llegas a este punto ya sabes mucho, ¿no? Pero sí que es importante pues, tener un buen preparador, una buena preparadora, alguien que te oriente en esos temas para preparártelos bien, porque vas a acabar dominándolos también. Es muy importante dominar los temas. ¿Por qué? Porque luego hay un práctico. Y si yo domino la teoría, domino el contenido, luego voy a hacer muy bien el práctico. Y esos temas tengo que saber, si soy especialista, sé los contenidos mínimos de esos temas. Si no soy especialista y me lo preparo por mi cuenta sin saber, pues voy a irme por las ramas. Y a lo mejor estoy preparando un montón, dedicando un montón de tiempo, un montón de horas, y resulta que estoy preparando cosas que no son tan importantes. Entonces, yo creo que es muy importante que el temario lo hagamos nuestro, lo preparemos bien asesorados, con un buen índice, un buen desarrollo de contenidos, una buena bibliografía actualizada, eso es fundamental. Yo lo sé como tribunal, que la importancia de una buena bibliografía, de mencionar a los clásicos, a los autores referentes en cada tema, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. O sea, que no te abrume el temario, es decir, agarrar ese temario y empezar a planificar y a preparar. Puedes empezar a prepararte en orden cronológico o por lo que tú sabes mejor, luego sabes peor, un poco, ya dependerá un poco también de la personalidad de cada opositor o de cómo cada uno le guste enfrentarse con ello, ¿no? Eso es lo que yo creo respecto al temario. Pero respecto a lo que dices, hay algo que a la gran mayoría de los opositores pues les preocupa, ¿no? Y es, llegan, ven el temario, la extensión, porque además una persona que medianamente sepa de geografía, de historia, de arte, lee el epígrafe y se le vienen a la cabeza no 10 o 12 páginas, que es lo que puedes escribir en el tema, ¿no? Sino que cientos de hojas o de libros que podrían hablar sobre esa cuestión, ¿no? Entonces, aquel opositor que acaba de salir de la facultad y ve que eso es tan inabarcable, ¿tú qué le podrías decir? Porque hay mucha gente que opta y dice, bueno, pues yo voy a intentar llegar a los temas que pueda. Puede ser que haya temas que sean interesantes estudiar sí o sí, porque luego los puedes rentabilizar muy bien en el caso práctico, ¿no? ¿Puedes darnos alguna pauta en este sentido? ¿De cómo preparar el tema? Sí, no, sobre todo de aquella persona que ve que esto es tan extenso, ¿cómo puede priorizar? Bueno, sí, claro, yo priorizaría primero. A ver, partimos de la base que esto es una carrera de fondo, Sí. que puede que me presente una vez y no lo saque a la primera.
Yo tengo que ir mentalizado que puede ser la segunda o la tercera. Es decir, lo bueno que tiene este sistema es que si tú te preparas por primera vez una oposición, ya vas a entrar en el sistema si quedas en un buen lugar, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que a lo mejor no me va a dar tiempo porque no sé, hay opositores que tienen todo el tiempo del mundo para estudiar, pero hay otros que a lo mejor compaginan con un trabajo, con vida familiar. Pues yo priorizaría primero los que yo sé, los que yo domino de mi carrera. O sea, yo esos temas los priorizaría. Y luego ya iría, bueno, ya, pues lógicamente, o sea, de geografía tengo que saber algunos, porque voy a tener un práctico de geografía o de historia. Entonces, bueno, me iría haciendo yo un poquito mi propio itinerario, ¿no? de formación o de aprendizaje. Pero si pudiera, quizá que soy muy ambiciosa, yo el consejo que le daría a un opositor Nobel que acaba de terminar la carrera, que está dedicado solo a preparar la oposición, es que se mirara todos los temas, que no dejara al azar o la suerte. Puedo contar una anécdota, por ejemplo, un primo mío que ha sido siempre el eterno opositor y vale muchísimo, tiene un doctorado y un gran estudiante, y siempre la suerte nunca le acompañaba. De hecho, me acuerdo una vez que de 5 temas, 2, se había dejado 5 y de esos, o sea, de los 2 temas eran de los 5 que se había dejado. Entonces se quedó el pobre medio en blanco. Entonces, yo mi consejo es que de todos los temas, o sea, ir a por todos los temas si puedo, claro. Si soy un opositor que estoy dedicado a ello, con una buena organización, con una buena planificación, ir incorporando en mi haber esos temas, irlos repasando, bueno, las técnicas estas que todos sabemos, ¿no? De cómo se debe preparar un temario de una oposición. Y luego pensar que, claro, no tengo que escribir, o sea, no tengo que saber mucho solo de un tema, es que tengo 2 horas para hacer un tema. O sea, lo que tengo es que tener muy claro cómo es la estructura de ese tema. Introducirle bien, cerrarle bien, con una buena conclusión, los epígrafes compensados, y eso es un trabajo de preparación que bueno, para eso estamos aquí también, para ayudarles a preparar eso, ¿no? A entrenar eso, la redacción, la ortografía, cosas que parecen, que damos por sentadas, pero que a lo mejor hay que practicar también un poco, ensayar. Y eso es lo que yo creo, ese entrenamiento, no es tanto el conocimiento como el entrenamiento a ese examen, a esa prueba en concreto, ¿no? Porque hay más en la oposición, pero en concreto la de tema para mí es un entrenamiento, un aprendizaje. Eso es uno de los objetivos que tenemos aquí en Tutea, ¿no? Que es el conseguir que el opositor pueda estudiarse todos los temas, ¿no? Y la manera en que lo hacemos pues es yendo al grano, porque al final pues tienes un límite a la hora de escribir, y no tiene tampoco mucho sentido perder el tiempo en estudiar algo que te está quitando de otras cosas que son importantes, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que creo que se puede marcar la diferencia con el plan que nosotros tenemos establecido para poder intentar llegar a todos los temas que, como tú bien dices, pues es clave. Muy vinculado con los temas, ya pasamos a la segunda de las pruebas, ¿no? De esa parte A de la oposición, que es el supuesto práctico. Para mí, el supuesto práctico de Geografía e Historia es el supuesto práctico más bonito, creo que hay prácticamente de todas las especialidades, ¿no? Porque está enfocado pues, a comentar pues, un texto geográfico, un texto histórico y un texto artístico, ¿no? Que suele ser pues, un cuadro, una figura, bueno, o un elemento arquitectónico. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar al opositor que se enfrenta a una prueba si después de pensar que tiene un temario abrumadoramente grande, resulta que luego le dices que es que le puede caer un mapa o un fragmento de un texto histórico, o le puede caer un cuadro que está en un museo en Londres, pues... Y bastante desconocido, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Bueno, pues, a ver, yo pienso, para empezar, que se relajara, porque si tú, como bien hemos dicho, el temario hay que llevarlo completo, si se puede, hay que intentarlo, ¿no? Entonces, si yo me sé los 10 temas de arte muy bien, voy a desarrollar o voy a saber identificar las obras más importantes. Pero hay algo, aparte del contenido, está la estrategia, ¿no? De cómo voy a resolver esos prácticos. Y eso también se aprende, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de arte, pues yo tengo que interiorizar cómo analizar y comentar una obra de arte, bien sea de arquitectura, pintura o escultura. Y entonces tengo que
manejar un léxico específico, que imagino que alguien que ha estudiado arte lo va a tener sin problema, pero si alguien viene de geografía, pues a lo mejor lo tiene muy olvidado, porque lo dio en el COU, y bueno, en el COU, perdón, en el bachillerato, se me delata la edad, o lo estudió en otro momento, entonces para eso estamos también, para que incorpore y maneje todo ese léxico de la especialidad, que eso va a hacer que haga un buen ejercicio, de tal manera que si a mí me sale una obra bastante desconocida, pero yo sé analizarla con la terminología específica de arte, el tribunal va a saber que yo sé arte, a lo mejor no sé esa obra y puedo pasar el práctico, ya lo he aprobado. Quiero decir que no es tanto, hombre, si lo sé, pues ya lo gordo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lógicamente, ¿no? Eso en el tema de arte. El tema de historia suelen ser comentarios de texto, y también, pues, lógicamente nos dan guiños, el texto nos habla, el texto nos dice de qué época de la historia estoy hablando, de qué edad estoy hablando, dónde está contextualizado, si tengo un dominio de esos, o he leído esos temas y más o menos los he trabajado, voy a saber por dónde van los tiros, y también voy a tener unas pautas de cómo tengo que hacer un comentario, y eso se trabaja y se entrena, que es para lo que estamos aquí, quiero decir, porque les vamos a enseñar todo eso. Y en geografía igual, o sea, hay gráficos, vamos a tener diferentes gráficos sobre todo, y también tiene su metodología específica y su terminología específica. Entonces, eso es, pues, tu glosario de cada tema, tus láminas posibles de cada tema, pero todo eso ya se lo vamos a facilitar. Entonces, yo creo que no tienen que, a ver, que uno no se tiene que abrumar, uno tiene que empezar y piano, piano, si arriba lontano, ¿no? O sea, poco a poco, porque es verdad que es una especialidad, pues, bueno, inmensa, ¿no? Pero bueno, pero apasionante, quiero decir, que es que además, yo no sé, supongo que los que se van a presentar, pues les pasará como a mí, que se me pasaban las horas muertas porque son temas preciosos, entonces ahí te puedes, no sé, no me parece tedioso, ¿no? Por eso estamos en esta especialidad, ¿no? Exactamente. Claro. Pues enlazando con lo que acabas de comentar, ¿no? Y ya yéndonos a la segunda parte de la oposición, que es todo lo que tiene que ver con la programación y la unidad didáctica, yo creo que el opositor que se está planteando, bueno, pues opositar a esta especialidad o a cualquiera de las especialidades de educación de secundaria, lo que tiene que saber es que no se está preparando una oposición para geografía, ni una oposición para historia, ni una oposición para trabajar en un museo. Se está preparando una oposición para estar en un aula. Entonces, tú que has estado en tribunal, corrígeme si me equivoco con lo que te acabo de decir, yo por la experiencia que he tenido cuando he estado en tribunal, pues al final lo que se está buscando, sobre todo, es una persona que sepa enseñar esas materias, esas disciplinas. Por eso la primera parte de la oposición, bueno, pues yo tengo que demostrar todo lo que sé de arte, que sé de geografía, que sé de historia, que domino todo el temario, pero en la segunda parte yo tengo que demostrar al tribunal que realmente domino la didáctica de estas disciplinas. Entonces, aquí una de las cuestiones que valoramos muchísimo y en la que podemos mucho hincapié, ¿no? y mucho enfoque, pues es en esa parte pedagógica, que es también la parte, creo que más débil de la gran mayoría de los opositores, ¿no? Que bueno, pues ellos vienen de un grado, pues como puede ser el grado en geografía, en historia del arte, en geografía e historia, como que hemos comentado, ¿no? Y que no han tenido la suerte de tener una formación pedagógica en profundidad, ¿no? Como han podido tener, pues, otro tipo de titulaciones como son los maestros, ¿no? O los pedagogos, orientadores, bueno, todos estos perfiles. Entonces sí que es verdad que el máster de secundaria, bueno, pues te enseñan lo que te enseñan, el tiempo es lo que da. Yo creo que ese máster, pues, no te da todas las herramientas que tú necesitas para poder afrontar la oposición, y máxime en un contexto de cambio normativo como el que estamos viviendo en los últimos años. Por tanto, necesitas un apoyo muy especializado, pues, que te ayude a construir una programación que sea única, tuya, paso a paso, y que al final te sirva, pues, para convencer al tribunal de que eres, pues, un crack, ¿no? de la especialidad de geografía e historia, ¿no? Y que mereces estar, como te pasó a ti, pues en esa lista de seleccionados, ¿no? ¿Qué piensas de, tú que has estado viendo a muchos opositores exponer y defender su programación y su unidad? ¿Qué le dirías a la gente sobre esto? Bueno, le diría, primero, antes de contestarte a esa pregunta, haciendo una reflexión sobre lo que decías, yo misma, a mí misma me sucedió eso, ¿no?
Yo venía del mundo de los museos, de explicar arte a adultos, donde tienes que ser una erudita, en el sentido de que tienes que saber muchísimo. Pero claro, cuando te metes en un aula y estás con niños, con adolescentes, claro, ahí ya no se trata de saber, sí, hay que saber comunicar y hay que saber enseñar, depende qué edad. No es lo mismo el arte que podemos dar en segundo de la ESO que el que damos en segundo de bachillerato. Entonces ahí entra la didáctica, es verdad, y el tema y la pedagogía, maravillosa. Y ahí la verdad, no sé, yo en mi caso nos hemos ido autoformando con cursos en centros de profesores, cursos online y en la práctica del aula, claro, eso es evidente. Entonces ahí, en esa parte de la posición es donde yo tengo que demostrar que me gusta enseñar, que me gustan los niños, que me gustan los adolescentes, que quiero que aprendan esa especialidad y que es importante. Y tengo que utilizar recursos y metodología, pues si son originales mejor, dentro de que tampoco nos vamos a pasar de originales. Quiero decir, hay una ley que tenemos que, bueno, unas competencias clave, una serie de cosas, y eso cuando hacemos las programaciones didácticas, que eso sí que yo siempre recomiendo que se asesoren por expertos, porque un opositor que se pone a preparar una oposición no va a poder saber hacer una programación didáctica, pero porque no lo sabe nadie. Quiero decir, ahí necesitas conocer la ley, manejar una serie de cosas y que la hagan suya. Es decir, yo diseño una programación didáctica para un grupo de alumnos y ahí cuando la defiendes, que es lo que me preguntabas, cuando estás como tribunal, ves perfectamente quién la ha copiado y no se la ha preparado porque no es suya. Es curioso porque te sorprende de que vaya una persona a ir ante un tribunal y, no sé, un poco de respeto al tribunal en el sentido, a ver, de que se nota mucho quién ha trabajado esa programación didáctica, quién la ha hecho suya, quién realmente sabe pedagogía o está preocupado por cómo enseña y qué se inventa. Bueno, yo en mi caso hubo ejemplos maravillosos, o sea, igual que hubo otros que eran un poco más desastre, sí, sí. O sea, quiero decir, ves de todo, pero ves realmente, tú es que ahí lo ves, o sea, es que decir, ves perfectamente quién va con, quién lo ha preparado, quién viene formado, la forma de moverse, la forma de entrar, incluso algunos traen materiales que nos muestran y aprendes, es que aprendes de los propios opositores, porque siempre estamos aprendiendo en la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que nuestra profesión es lo más importante. Ya no es lo que yo pueda saber. Yo puedo saber muy poco, pero lo comunico muy bien. O puedo saber mucho y soy un desastre, porque no llega al niño, ¿no? Por no hablar ya del vínculo afectivo, emocional, etcétera, que eso sería otro tema con los propios chavales, ¿no? Y la pasión por lo que estás haciendo, ¿no? O el interés que tú demuestras, ¿no? Por transmitir eso para lo que te has preparado, ¿no? Por lo que quieres trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que no solo se trata de conseguir una plaza en educación, es que se trata también de estar ahí en un lugar donde puedes formar a los ciudadanos y ciudadanas del futuro y bueno, en estas sociedades democráticas que tanto valoramos, ¿no? Sí. A eso me refiero, que es que va más allá, ¿no? Hombre, desde luego el papel que tiene la especialidad de Geografía e Historia en ese sentido claro. es alucinante, ¿no? Ayudarnos a seguir conservando la democracia en la que vivimos. Eso es. Esa es la especialidad que, bueno, desde mi punto de vista, pues tiene un papel fundamental, ¿no? Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarte si nos puedes dar pues, 2, 3 consejos a un opositor de la especialidad de Geografía e Historia que tiene que tener en cuenta a la hora de ponerse a opositar. 2, 3 consejos, vale. Bueno, tres para ser, por ejemplo, venga, primer consejo. Si han decidido prepararse, pues que crean en ellos mismos y que no hay término medio. O sea, si decido prepararme ya voy a por todas. Entonces voy a creer en mí y voy a completar este proceso. Es decir, me voy a presentar y voy a presentarme a los 4 exámenes, bueno, las 4 pruebas, ¿no? Y voy a llegar hasta el final, o lo voy a intentar. Pero sobre todo que crean en ellos, porque yo creo que si uno no cree en lo que está haciendo, pues se desanima. Mejor no hacerlo, claro. Claro. Segundo, ser humilde, en el sentido de que porque tenga una carrera universitaria o un máster en secundaria no lo sé todo, y menos en una especialidad tan compleja como es esta. Es decir, tengo que seguirme preparando. Habrá una parte que sé, pero hay otra parte en la que también tengo que formarme y tengo que dejarme asesorar
y a veces tenemos una especie de tic aprendidos malos y nos cuesta, ¿no? Yo qué sé, manías. Entonces, no sé, si te van a decir cómo tienes que ir vestido o cómo deberías ir ante el tribunal, o cómo, pues que estés receptivo, ¿no? A eso me refiero. Y luego el tercero, pues eso, orden, disciplina, organización del tiempo, o sea, ya que te pones, o sea, mucha estructura. Yo creo que es muy importante. Yo una de las cosas, bueno, que pensaba que nunca iba a poder conseguir una plaza, es porque he sido siempre caótica. Ahora, en los últimos años de mi vida me he intentado ordenar un poco más, pero yo creo que con caos no puedes conseguir, o dispersión, ¿no? Entonces eso tienes que domarlo, domesticarlo, decir, bueno, me voy a estructurar, voy a hacer estos temas, luego voy a hacer un práctico de geografía, otro de historia, otro de arte, y si te lo o sea, como que la estructura me parece fundamental, que yo creo que eso también ayuda siempre. Pues cuando uno pide ayuda a un preparador, preparadora para todo este tipo de cosas, es muy importante, ¿no? Tener a alguien que te está guiando, que te está ayudando. La oposición la sacas tú, no la saca nadie más, pero si tienes ayuda siempre mejor, ¿no? Entonces yo esos 3 son los consejos que daría, y que es posible, claro, que una vez que te pones, que afortunadamente nuestra especialidad es una especialidad con muchísimas plazas, siempre hay muchas plazas, y luego si no las sacas, pues tampoco que te vengas abajo, vas a entrar a trabajar como interino, como interina, vas a tener la posibilidad de meterte en el aula, vas a ver in situ, ¿no? todo el proceso la para realidad, lo que te has preparado, educación, claro. e incluso a lo mejor dices, pues esto no es lo mío, o si es lo mío, no sé, pero yo creo que solamente el hecho de prepararte y de intentar conseguir la plaza, objetivo número 1. Eso ya, y sobre todo si acabas de terminar la carrera, pues cuanto antes lo consigas mejor, porque luego podrás hacer otras cosas y no marear la perdiz. Pero si no, pues nada, plan B, eres interino y ahí sigues un tiempo más y siempre te va a dar puntos y bueno, siempre te va. Hombre, hay algunos que lo consiguen a la primera, claro que sí, y cada vez más, porque la gente joven viene pegando fuerte, cosa que está bien. Sí, pues nada, una de las cosas que nosotros le damos mucha importancia en Tutea, pues es esa planificación, ¿no? Afortunadamente, la especialidad de Geografía e Historia da mucho pie a planificarlo, ¿no? Ordenarlo bien, porque hay como 3 parcelas muy diferenciadas, unos prácticos pues muy marcados, ¿no? Pero bueno, en eso sí que también hemos puesto mucho el foco, ¿no? Porque creemos que cuando hay tanta bruma, ¿no? Tanta niebla al principio, cuando un opositor pues empieza pues a enfocarse en todo esto y a estudiar, pues creo que tener una buena planificación a uno le va abriendo los ojos y va empezando a ver más claridad hasta que al final, pues como dices tú, algo que parecía imposible, pues se ha vuelto posible y has conseguido el objetivo que era lo importante. Y sobre todo, y creo que nuestra especialidad, ahí también lo podemos decir muy claro, estoy convencido de que una persona que supera esta oposición no solo ha conseguido una plaza, sino que ha conseguido también mejorar y transformarse a nivel personal y profesional, porque los contenidos que se abordan pues son contenidos que de alguna manera influyen muchísimo en esa formación integral de la persona. Pues sí, además también creo que cuanto antes consigas la plaza, quiero decir, pues antes vas a poder hacer otras cosas, que luego hay un montón de posibilidades, te puedes ir al extranjero, o sea, puedes crecer, puedes meterte en un equipo directivo, puedes coordinar. Yo, por ejemplo, ahora coordino también en mi centro el aprendizaje basado en proyectos desde hace 2 años, que es una maravilla, porque, bueno, pues sabes que la nueva ley, pues estamos ahora con las situaciones de aprendizaje, entonces siempre estás aprendiendo, es un trabajo muy enriquecedor. Entonces, cuanto antes te quites del medio el aprobar, pues mejor, ¿no? Y luego un último consejo, bueno, que hemos hablado un poco de la segunda parte del examen, ¿no? Que la primera sería contenidos y la segunda es la programación didáctica. En Geografía e Historia también, cuando tienes que hacer una programación didáctica que luego vas a defender, pues también un consejo es que ahí sí que puedes, que la hagas un poco, si tú eres geógrafo, pues a lo mejor en segundo de bachillerato en geografía, y si eres de arte, pues a lo mejor te vas a lucir más en, o sea, que un poco ya elijas donde tú te puedas lucir mejor, ahí sí que vas a poder, no sé, lucirte más en la carrera que te has formado, ¿no? Pero bueno, que eso ya también... quiero decir que una persona que hay quien puede empezar a preparar los temas y luego preparar la unidad didáctica, pero yo creo que todo se tiene que ir haciendo, vuelvo a la planificación. Es tan, como el mismo, o sea, yo creo que es un proceso que se debería hacer con tiempo para poderlo revisar bien, trabajar bien las actividades, porque eso es lo que vas a defender luego oralmente, tu propia programación, y creo que se tiene que cocinar a fuego lento para que sea buena. No hacerla ahí en 15 días, porque un error
también que cometen algunos opositores, yo por mi experiencia es, esperan a ver qué pasa el primer examen y si el primer examen he aprobado, voy rápidamente, busco cualquier programación didáctica. No, tú tienes que estar preparado para pasar ese primer examen, como que no, tienes que ser optimista, claro que lo vas a pasar, para cuando tengas que presentar tu programación, que no la hagas en 15 días, que eso es un churro, ¿no? O sea, quiero decir que eso no está bien, ¿no? Total. Entonces, ya está, pues eso era un poco lo que también quería comentar. Pues nada, Elena, me ha encantado la charla. La verdad que creo que el opositor de nuestra especialidad, pues con esto que hemos comentado, puede tener una idea, forjarse en su cabeza, bueno, pues Sí, un poquito cuál es el ver camino. un poquito la luz o ver un poquito, bueno, y aquí estaremos, ¿no? Para asesorarle y ayudarle encantada. lo que sea, así que nada, me ha encantado. Bueno, y nada, y enhorabuena por tu trayectoria y por tu trabajo y por todo lo que estás Gracias. pues eso, aportando al mundo de la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.